Dios le bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. Damos gracias al Señor por un privilegio más que Él nos permite poder entrar una vez más hasta sus hogares con su programa televisivo, El Deleite de Ser Uno en Cristo Jesús. Para nosotros es un gran privilegio en esta noche, mi amado hermano, de poder hoy hablar de un tema muy especial en las cuales se ha titulado las funciones de la esposa en el hogar. Pero antes de poder empezar, me gustaría primeramente presentar a mi hermano Rolando y a mi hermana Nikki, que están en esta noche conmigo. Hermano Rolando, Dios le bendiga. Amén, hermano. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Recuerde que este es su segmento, El Deleite de Ser Uno en Jesucristo, cada viernes. También nos puede seguir a través de los medios de comunicación, todo por el IMTV, Facebook. Queremos hacerle la invitación. Dios tiene palabra para usted, para edificación de su matrimonio, de su hogar, y un saludo para aquellos hermanos que siempre nos sintonizan, nos siguen. Y si por casualidad alguien no conoce este programa, pase la voz. Dígale que Dios tiene palabra para su matrimonio, ya que trabajamos en el área de matrimonio. Amén. Y es ahí donde el Señor nos usa, nos tiene trabajando más que todo. Nos equipa, claro que sí. Entonces, así es, mis amados hermanos. Entonces recuerde de que esta es la Iglesia de Cristo Elim Central en Los Ángeles. Si usted no tiene dónde congregarse, queremos hacerle esta invitación, que usted venga a esta congregación. Dios quiere restaurar su vida matrimonial, hermana. Claro que sí. Así es, Dios les bendiga y gracias por permitirnos entrar a ese rinconcito en su hogar para poder disfrutar de esta bendecida palabra. Hermano Fernando. Hoy estaremos hablando las funciones de la esposa en el hogar, y como base bíblica, mi amado hermano, lo tenemos en Tito 2:5, y dice que las mujeres amen a sus maridos y a sus hijos, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Parece ser un gran requisito de que muchas de las veces, hermanos, y vamos a estar entrando al tema, muchas de las veces la palabra de Dios puede ser blasfemada, cuando realmente no solamente puedan haber mujeres, sino también varones, que no entendemos el plan de Dios a nuestras vidas y no damos ese testimonio que deberíamos de dar en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra congregación y en algunos lugares públicos que podríamos reunirnos con personas. Entonces es importante de que si queremos de que la palabra de Dios no sea blasfemada, de que la gente realmente no nos critique y hable pensando que tenemos una vida dentro y una vida afuera, entonces es importante las funciones que hoy estaremos hablando y estaremos tocando en esta noche. Pero para esto, como siempre, me gustaría que mi hermano Rolando nos pueda ampliar un poquito más lo que es acerca del tema. Hermano Rolando. Bien interesante, mis hermanos que estamos en esta oportunidad, es de que vemos la función de la esposa en el hogar. Para poder entender lo que es la función de la esposa, yo lo puse en 3 facetas, 3 características, y cada característica las esposas tienen que ver en qué área van a funcionar, porque está el área espiritual, está el área moral y está ¿cuál es la otra área? El área material y el área material. Pero entonces muchas veces el enfoque que yo le quiero dar es, por ejemplo, la función como esposa, la función como madre y la función como amiga. Entonces cuando hablamos de la función de esposa, es de que tienen que amar a sus maridos. Mi hermano leyó en 2:5 que las mujeres amen. Punto número 1, el amor. Que amen a sus hijos y a sus maridos y a sus hijos, y que sean prudentes. 2 puntos. Castas, cuidadosas. 3, buenas, sujetas. En fin, podemos ver muchos ángulos acá en la palabra, entonces, pero el propósito de Dios fue al principio de proveerle
a Adán una esposa era para que fuera una ayuda espiritual. Y muchas veces se les ha pasado a las hermanas ese propósito. Una de las funciones que la esposa tiene que hacer, estoy hablando como esposa, es cuidar del esposo, ayudarlo en el ángulo espiritual, ser de ayuda, porque muchas veces pensamos de que la ayuda es en lo material, y no, tiene que aprender a ayudar, incluso a crear los hijos, a ser una buena maestra en el hogar, porque dependiendo de lo que usted le va a enseñar al hijo, eso es lo que va a llegar a ser en el futuro. Entonces tiene que haber una buena enseñanza en el ángulo espiritual. Uh-huh. Y cuando uno va a la palabra de Dios, encuentro yo, y lo compartimos en la radio, de que la mamá de Moisés se preocupó en enseñarle los principios, a pesar de que era un niño. Pero ahí es donde entra una administración que la madre le tiene que hacer al hijo estando en el vientre, de acuerdo a lo que ellos le van a instruir. Por eso que cuando el niño fue creciendo, y menos de 2 años, ella lo mantuvo. Y dice en Éxodo, lo vamos a leer rápidamente, en Éxodo capítulo 3, verso 2 y capítulo 2 y verso 3, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefactó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Veamos. Ella se tomó su tiempo, porque quizás por revelación ella recibió su espíritu, de que este niño iba a ser el caudillo para libertar al pueblo de Israel. Era un vaso genuino de parte de Dios, pero ella se tomó un principio bíblico. Amén. En el área espiritual, preparó al niño. Y hoy, ¿cuántas madres no tienen hijos? Claro. Entonces ahí va la otra función, ya como madre. Tienen que trabajar en la casa, tienen que tener una función, por eso le decía, de enseñar, guiar, porque de lo que usted está enseñando a su hijo es lo que va a llegar a ser el día de mañana. Si usted le enseña el temor a Jehová, es un principio en la palabra de Dios. Hermana. Así es, que importante es que nosotros podamos hacer esta palabra en nuestra vida. Ahí sí que valga la redundancia por repetir la palabra vida. ¿Por qué? Porque fíjese que dice de que nosotros somos el complemento del varón para poder llegar a desempeñar las funciones como esposa. Y eso es bien importante en el matrimonio, porque si llegamos a ser el complemento, quiere decir que ya el matrimonio va a estar completo. Amén. No va a tener ningún espacio en el cual pueda entrar cualquier cosa. Entonces, si nosotros empezamos a desempeñar como mujeres ese papel, como lo tenemos que hacer, como nos dice este principio aquí en Tito 2:5, entonces vamos a poder tener todo eso que nos está diciendo ahí, como que seamos cuidadosas del hogar, no nos vamos a cargar, no nos vamos a cansar, que seamos buenas, que nos sujetemos a nuestro esposo. Entonces eso lo que va a permitir es que nosotros vamos a tener ese hogar ahí sí que completo y no incompleto, porque si nosotros ya venimos a ser ser la parte que viene a ser el complemento del varón, esto va a funcionar bien. Entonces el varón va a venir a confiar en la esposa, sabiendo que el hogar está bien mientras él no se encuentra. Lamentablemente, hermanos, sucede que cuando el esposo nos cede ese espacio en el hogar, de que nosotros estamos a cargo mientras ustedes no están, mucha mujer viene y ya lo toma como que quiere tener el control de todo. Y no es así, sino que aquí en la palabra nos está diciendo que somos el complemento y que nosotros tenemos que ser prudentes, castas, cuidadosas. Entonces, cuando yo pienso que cuando nosotras venimos y ya queremos a tomar eso como nuestro, ya no dejándole al esposo lo principal, venimos nosotros completamente a salirnos de esta función como esposa, de la cual la palabra nos está hablando ahora. ¿Hermano Fernando? Claro, y uno de los puntos que a mí me gustaría tocar es en la función espiritual de lo que estamos hablando,
Me llama mucho la atención este versículo bíblico y encontraba otro que se asimila a lo que voy a compartir. Es acerca en Proverbios 31:30 y dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa creo que es la clave, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. ¿Por qué? Porque en Éxodo 1:21, y esto es lo que me impacta el versículo que leía, es de que dice, cuando Faraón le dice a las parteras, y les dice, le da un mandato Faraón a las parteras y les dice, cuando nazca un varón, lo mata y lo echan al río. Cuando nazca una niña, a la niña la dejan viva. Pero aquí en Éxodo 1:21, leyendo la historia, dice, y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. O sea, en el temor que tuvieron las parteras de no destruir ni matar a estos niños, el Señor prosperó sus familias. Y eso es lo que hoy te compartimos. Creemos, amada hermana, que en la vida espiritual está no solamente para la mujer, también para el varón. Vamos a estar la próxima semana, Dios mediante, hablando también de las funciones del varón en el hogar. Pero lo importante es el hecho de que tenemos que comenzar a temer a Dios en todas las cosas que hagamos. Creo que lo hemos escuchado por mucho tiempo, lo hemos escuchado en diferentes prédicas, y es bueno escucharlo, amado hermano, acerca de que lo que dice la palabra, mujeres estar sujetas a sus maridos. Pero a mí me impacta realmente un versículo bíblico que habla acerca de Primera de Pedro 1:6. ¿Y por qué le quiero compartir Primera de Pedro 3:6? Porque habla acerca de que Sara obedeció. El temer trae obediencia. Entonces, para que no sea impuesto, hermanas, sujétense a sus maridos, como la Biblia nos dice. Mejor si entramos en el plan de obediencia y que nosotros los varones podamos dar el ejemplo a nuestras esposas de que nosotros como sacerdotes obedecemos a Dios y que ellas lo vean por el ejemplo, se acontece esto. Sara obedeció y llamó a Abraham mi señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, de Sara. Recuerden, no de Saraí, porque Saraí no había sido transformada a Sara, y Saraí significa cabeza, significa comandante, significa aquella que tiene las ruedas, como decía mi hermana, que la mujer se pueda llevar y en cierta manera trastocar, que el hecho de que cumpla una función en el hogar pueda creerse que es cabeza y que comience a tomar esas funciones. Entonces Sara, entendiendo, dice la Biblia, vendréis a ser hijas de Sara. ¿Por qué? Porque ella obedeció. Le cambiaron de Saraí a Sara y vino a ser princesa de Dios. Amén. Y cuando vino a ser princesa de Dios, la Biblia dice que Jehová le dijo a Abraham, escucha la voz de tu mujer. Cuando hay testimonio a través de la obediencia y a través del temor a Jehová, dice la palabra que Dios bendijo la vida de estas parteras y a sus familias. A través del temor, a través de la obediencia, creo que es allí el factor fundamental para que nosotros podamos comenzar a mirar cuáles son las funciones de lo que en esta noche estamos compartiendo. Hermano Rolando. Bien interesante, mis amados hermanos, la función de una madre. Es, por ejemplo, en Segunda de Samuel 2:19, nos habla de un trabajo que hizo la madre para Samuel. Dice Amén. La palabra de Dios, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces, yo me puse a meditar en este punto. ¿Por qué ella le tenía que traer una túnica? Era que la madre la protegía. Amén. Le hizo una cobertura maternal. Y fíjese que qué interesante, porque ella se preocupaba, porque ahí no habla que el esposo, Alcana nunca le traía nada a su hijo, sino que era la madre, ella le había llorado al Señor pidiendo, porque era un ministro de Dios. Amén. Amén. Era un siervo de Dios genuino, y la madre se lo entregó a él. O sea, que ella, a pesar de que estaba en la casa de Jehová, ella siempre estaba preocupada, estaba pendiente, tal vez no preocupada, claro, estaba pendiente de cubrirlo con una túnica.
Y siempre un ministro tiene una túnica especial. A José le hicieron una túnica. Y a mi Señor le hicieron una túnica. Ahora, amada hermana, ¿qué túnica le estás haciendo a tu hijo o a tu hija? Es una preparación, es algo especial, es un deleite que la madre lo fabricó con sus manos. Por eso dice la Biblia que la mujer que edifica su casa, pero hay otras que la destruyen. Dice acá la porción que leímos hace un momento, lo voy a leer más correctamente. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derribe. Entonces, amada hermana, ¿cómo estás edificando? ¿Cómo, en pocas palabras te voy a decir, cómo estás preparando a tus hijos? Porque tus hijos se van a ir. Ellos se van. Ahora, ¿qué enseñanza van a llevar? ¿Qué guianza de parte de Dios? ¿Qué es lo que has sembrado? Por eso les dije al principio que la madre debe ser una maestra genuina en el hogar. Porque los hijos aprenden todo lo que una madre les enseña. Y bíblicamente hablando, dice la palabra de Dios de que Timoteo fue instruida por su abuela y su madre. Su abuela Loida y su madre Eunice. Entonces, ellos, fíjense qué interesante. Cuando yo veo en la palabra de Dios que mujeres se han preocupado, han tomado han desarrollado la función que Dios les ha entregado. Hermano, y aquí llegando más, mira la función de la mujer. Que el Señor se le aparece a una mujer. No se le apareció ni al apóstol, el amado. Pedro. Juan, que era el amado, dice, sino que se le aparece a aquella mujer que fue liberada de 7 demonios, fíjese. Nada más, ¿eh? Nada más. Entonces, y ahí es donde se cumple la palabra, al que más se le perdona, dice, más ama. Entonces, si a ti te han perdonado, amada hermana, tú tienes que amar. Amén. Amar a tus hijos, amar a tu esposa. Si tú lo amas, te vas a sujetar. No necesitas de que se te va a exhortar para la sujeción, sino que es voluntariamente. Cuando hay amor, se hace todo por amor. Entonces, pero a veces hay imposición, y el problema es de que a veces los esposos quieren imponer. Pero la otra semana vamos a empatar el partido, no se preocupe. Hoy le estamos dando a las hermanas, pero la próxima semana le va a caer a los varones. Ahorita van ganando 1-0, ¿ah? No, este partido se queda hoy 1-1. Se queda 1-1, hermano Blanquita. Sí, es una bendición estar compartiendo siervos. Miren, algo muy importante, que cuando la esposa ama, va a dar todo el apoyo al esposo. No lo va a dar solo cuando le conviene. Amén. Tristemente hay mujeres que solo cuando conviene apoyan a los esposos. A Y no veces debe. También, hermana, perdón, Ajá. a veces también por el comportamiento del varón. Sí, puede Muchas ser, veces. pero yo pienso de que cuando nosotros le decimos, y también los varones creo yo, cuando nosotros le decimos al Señor que le tememos, usted hablaba del temor, que es obediencia. Cuando nosotros le decimos al Señor, yo te temo, por eso yo te voy a obedecer, por eso yo voy a hacer las cosas con amor. Pienso que en parte tenemos que dejar esa parte de nuestro cónyuge como es, porque si nosotros empezamos a ver solo los defectos y las debilidades y no miramos la sangre de nuestro Señor derramada en nuestro cónyuge, no vamos a ver lo bueno y no vamos a ver el varón que nosotros clamamos a nuestro Señor. Por eso es muy importante que si nosotros vamos a dar ese apoyo espiritual o en lo moral, o lo demos completo, lo demos con amor, para que entonces pueda funcionar y nosotros podamos ver en nuestras vidas las diferencias, ser el testimonio. Usted ponía en parte un punto de ser el testimonio verdadero, y entonces vamos a poder motivar a nuestros hijos. La necesidad, aún pequeños, la necesidad de temer a Dios, porque entonces van a estar obedeciendo. Y eso automáticamente, hermano, nosotros ya vamos a estarles enseñando, ya los vamos a estar dirigiendo, ya los vamos a estar calafateando, como decía el hermano al principio. Entonces son algo muy especial. Apoyemos, pero apoyemos con amor.
y siempre, aun cuando a veces las cosas no salen bien, apoyemos, porque ahí es como que nos ponemos bien feas. Cuando las cosas no salen bien en el esposo, como que nos ponemos bien feas. Pero hoy estamos aprendiendo de que si amamos, vamos a dar esa función como esposa, como el principio que dice Tito 2:45, sí, Tito 2:5, perdón. 2:5. Sí, y entonces vamos a estar haciendo las cosas bien y vamos a estar como esas mujeres obedeciendo a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Claro, hermano sí. Fernando. Sí, y justamente aquí hay un punto muy importante e interesante también, porque aquí en 2 Timoteo 1:5 dice de esta manera, el beneficio, antes de leerlo, el beneficio del hecho de que cuando la madre hace la función, de que mis hermanos hablaban en la radio y hoy tocamos acerca del calafatear, del cubrir, del engendrar, aquí hay un punto muy importante, ¿por qué? Porque dice, porque tengo presente, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también está. Entonces, qué increíble es, amado hermano, y de bendición en la manera bendecido, es de que este varón había sido enseñado, había sido instruido, no solamente por su madre. Creo que uno de los puntos interesantes, aquí no se habla si era la madre del padre, pero hace figura relativa que es la madre de la mamá. Y creo que es ahí muchas de las veces la madre de la mamá es la que en ciertos puntos apoya más, hermana. ¿Por qué? Porque quiere que su hija sea feliz. Muchas de las veces cuando es la mamá del padre, y no me quiero meter en este rollo, pero cuando es la mamá del padre, ahí están los conflictos con la nuera. Entonces, el apóstol Pablo aquí se dio cuenta que en este joven había realmente una fe genuina que había sido enseñada por su abuela y por su madre. Y cuando miramos la palabra, ¿qué es lo que significa loida o loída? Significa agradable. Y cuando miramos la palabra Eunice, significa victoriosa. Entonces este varón vivía diríamos, un evangelio agradando y en victoria para con su Dios. ¿Por qué? Amén. Porque este varón había sido enseñado. Mis hermanos hablaban acerca del calafatear, yo hablaba acerca de las parteras. Habían trabajado y habían salvado la vida tal vez de muchos niños, pero uno de ellos vino a ser un ministro. Y ese ministro fue el libertador de Israel, quien le dio la libertad. Ustedes no saben, amada hermana, que el engendrar hoy a sus hijos puedan estar formando ministros, que el día de mañana podrán no solamente predicar a Cristo, sino traer la salvación en testimonio, tal vez para la abuela, para el abuelo, para un tío, para una hermana, para un hermano que se haya descarrilado de los caminos del Señor. Por eso hoy es importante que a través del temor, de la obediencia, a través del amor, que podamos cumplir funciones que la palabra nos dice. No en la manera de ser impuesto, sino que nosotros los varones realmente somos los primeros que tenemos que entender. Que si queremos realmente mirar a nuestras esposas felices, nosotros tenemos que comenzar a amar. La Biblia nos enseña y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. El amar es dar. Jesús, dice en la Biblia en Efesios, porque así como Jesús amó a la iglesia, se entregó. Él amó y se entregó. Y creemos que si nosotros amamos y cumplimos esas dos funciones, creo que la vida de nuestra esposa podrá ser bendecida y podrían ellas dar, como decía mi hermana, la mujer ofrece, la mujer se da. Y si nosotros aprendemos ese principio, creo que vamos a tener esposas muy felices y nosotros seremos 3 veces benditos. Hermano Rolando. Sí, bien interesante. Quiero compartir con usted en Proverbios 10:31. Dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Y fíjese, hermano, de que a veces una madre o la esposa tiene que tener sabiduría para poder instruir a los hijos. Porque muchas veces no se puede instruir a un hijo con gritos, con regaños, claro, o muchas veces por no atender a los hijos. Porque hoy en día a veces las madres dicen, no, pues ahí está la comida, ahí ve, hazte
la sopa instantánea, la veloz, y no, sí, o no preparan. Siete mares. Ajá, las 7, yo le llamo la sopa acuéstate Lázaro, ¿va? Entonces, pero la responsabilidad de la esposa es preparar incluso los alimentos, prepararle la ropa, prepararle no solamente en el ángulo espiritual, también tiene que ser en el ángulo físico, en lo físico. Tienes que preocuparte en que tus hijos estén bien alimentados, que duerman bien, que estudien. Claro, son jóvenes, pero también tiene que haber un control, por eso que muchas veces los hijos tienen conocimiento de la palabra, pero tienen dos caminos, no saben ni a dónde caminar. Entonces, pero si la madre se toma el tiempo y llega a aprender lo que es la esposa genuina o la esposa idónea que el Señor le ha dado al varón, entonces va a tener ese proceso de ayuda en la vida espiritual, amén, en la vida moral y en la vida física. Física, claro que sí. Hermana Nikki, ¿desea alguna aportación antes de salir al aire? Sí, lo único que yo les quiero invitar, siervas, es que tratemos en todo lo posible hacer las funciones que como esposa el Señor nos ha dado. Y eso va a traer muchos beneficios para todos en el hogar. Entonces es importante que esta palabra se haga vida en nosotros, ¿verdad? Porque de otra manera siempre vamos a estar haciendo lo mismo, quejándonos y llorando. Porque si no hacemos las cosas como Dios nos manda, estamos llorando. Y no llorando porque el Espíritu no está tomándonos, sino llorando de tristeza y de dolor. Si queremos ser esa mujer prudente, tenemos que hacer este principio de Tito 2:5. Amén. Hermano. Claro que sí, mi hermano, para nosotros ha sido un gran privilegio de habernos permitido entrar hasta sus hogares con este pequeño discipulado de Ministerios Elim, en las cuales nosotros tenemos este programa y damos gracias al Señor por este espacio, por este privilegio que ustedes nos hayan permitido entrar hasta sus hogares. Que el Señor les bendiga, es nuestra oración. Bendiciones. Bendiciones. Señor les bendiga.